el ventilador es de 4 cables. El ventilador es de 4 cables. Tenemos feedback B o 12 voltios, alimentación plena, GND, que hace la parte con alimentación y con feedback, y nuestra señal de arranque por medio de ancho de pulso. Por este cable se introduce una frecuencia emitida por el microcontrolador, una frecuencia que no cambiará, que siempre será la misma, pero lo que sí va a cambiar es el ancho de pulso, que puede ir desde los 50, 60, 70%. Les dejo aquí unas imágenes de un refrigerador que tuvimos la oportunidad de analizar y que aprovechamos para poder sacar datos útiles. Los datos útiles que pudimos extraer de ese equipo, véanlas, son frecuencia de trabajo, voltaje que tenemos en ese momento debido al porcentaje de ancho de pulso, que es en el justo momento en que el equipo entra en operación. De ahí monitoreamos cuando alcanzó el enfriamiento y pudimos detectar que el ventilador se apagó completamente. Es decir, que a pesar de que tiene una detección de ancho de pulso y sobre eso es comandada la velocidad del ventilador, vamos a ver aquí a continuación cómo se hace esta prueba por medio de un generador de frecuencias y con nuestro osciloscopio. A pesar de que tiene entonces por este cable la recepción de ancho de pulso, el fabricante decidió partir desde el 50% hasta un 70-75%, lo que es en promedio un voltaje de 2.5 hasta 3 voltios en promedio. Puede variar. En este esquema podemos ver cómo se maneja el control del CFan con PWM. Le puse nuevo porque esta tarjeta no la había visto. El código, bueno, la matrícula de la tarjeta electrónica es EBR78940637. Es para LG. La señal PWM que va al fan, estas son las conexiones del fan. Aquí me faltó aclararlo, le voy a poner después. Salen del pin 27 del microcontrolador en una frecuencia de, aquí les apunto el valor de la frecuencia o les muestro la foto porque ahorita en el momento que estoy grabando no lo tengo en la mano, pero aquí en la edición aquí se los pongo. Con esta frecuencia y con un ancho de pulso del 50 o 55 60% al arranque, saldrá esa señal del pin 27 del microcontrolador, se introducirá en el pin PWM, que es color amarillo, de mi ventilador. Obviamente para esto ya debemos de tener alimentación de 12 voltios en V y GND. Con base al ancho de pulso introducido en el pin PWM o color amarillo del ventilador, vuelvo a repetir, adentro un circuito integrado o microcontrolador dentro del ventilador ejecutará la tarea con base a ese ancho de pulso. La tarea que va a ejecutar obviamente es marchar el motor a cierta velocidad. Velocidad comandada, vuelvo a repetir, por el ancho de pulso. Como respuesta obtendremos una frecuencia que será introducida al pin número 33. Aquí siempre tendremos el 50% de duty cycle, porque el sensor Hall está precisamente dividiendo la circunferencia en dos partes. Por lo tanto, por mucho o mecánicamente que movamos esto, no se va a poder porque solamente el círculo está dividido en dos partes, es decir, 50 en detección alta, 50 en baja, alta y baja, 50%, no hay más. Lo que sí vamos a tener una variación de la frecuencia. Dicha frecuencia, la más mínima que hemos registrado, es de 145 Hz. La máxima que hemos registrado es de 306 Hz. Esa señal es introducida al pin 33
para indicarle al microcontrolador principal, a este, que el ventilador está marchando a la velocidad requerida según las indicaciones dadas por el mismo microcontrolador por ancho de pulso al pin PWM o color amarillo del ventilador. Espero me haya explicado, me haya entendido. Vamos a ver entonces cómo trabaja este ventilador a continuación. Oye, compañeros, entonces para probar este tipo de ventiladores vamos a necesitar una fuente de 12 voltios y un generador de frecuencia. El generador de frecuencia lo vamos a ajustar a 15.7 kHz. En este caso lo he colocado a 16 kHz, ya que la tolerancia del artefacto no me permite dar exactamente los 15.7. Aquí en pantalla nosotros estamos viendo que nos está entregando 15.8. Es muy cercano, ¿de acuerdo? Para iniciar vamos a colocar el Ludi Cycle en 12%. Vamos a ver cuánto lo tenemos. Duty 1 en 12%. Por eso ustedes pueden ver allá en el gráfico, en el oscilograma, tan solo una pequeña cresta que se nota ahí muy apenas, esa pequeñita cresta. Aquí vemos 3 crestas, son el ancho de pulso al 12%. Bien, vamos a arrancar con eso. Obviamente nos va a entregar de 5 voltios, 0.1 volt, ¿de acuerdo? Y vamos a alimentar el ventilador con 12 voltios permanentes. Aquí lo único que va a controlar el arranque y paro y velocidad de este ventilador será el ancho de pulso que nosotros generemos aquí con esa frecuencia de 15.8 kHz. ¿Por qué digo 15.8, 15.7 kHz? Porque esa es la frecuencia que la tarjeta principal o la tarjeta del refrigerador, esta, nos entrega. Ya les enseñaré en un momento más el esquema, cómo es que de qué pin del microcontrolador manda esa referencia, esa frecuencia, y solamente el microcontrolador lo que va ajustando es el ancho de pulso. ¿De acuerdo? Ese ancho de pulso lo descifra aquí dentro un circuito integrado. Hasta este punto no sé si sea un microcontrolador, debe ser, que descifra este ancho de pulso, ya sea corto o ya sea largo, y sobre eso nos determina la velocidad de giro de nuestro ventilador. Vamos a alimentar entonces con voltaje de 12 voltios, y allí en esa posición con un ancho de pulso del 12 no va a trabajar. Si nosotros aumentamos el ancho, no la frecuencia, solo el ancho, nuestro ventilador comenzará a trabajar. Ahorita tenemos un ancho de, dejémoslo en 20, y ya tenemos el motor trabajando, el ventilador trabajando. Y si ustedes se dan cuenta, nos está entregando una tensión al 20% de tan solo 0.4 voltios. Con 0.4 voltios a 15.8 kHz, que es la frecuencia, vuelvo a repetir, que emana del microcontrolador hacia el ventilador, tenemos ya funcionando este ventilador con este ancho de pulso, tan solo 20. Subámoslo a 50. De inmediato ustedes notarán que el ventilador comienza a girar de una forma más veloz. Si nosotros vemos el ancho de pulso que nos está entregando allá en el oscilograma, podemos darnos cuenta que hemos alcanzado 1.3 voltios. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ajustar el ancho de pulso al 60 o 65%. Voy a ponerlo en 65, incluso ya se escucha más el ventilador, una velocidad ya más alta, más elevada, y nuestro ancho de pulso ha llegado al que nos dice que es de 1.8 voltios. ¿De acuerdo? La batería de mi generador ya es un poco baja. Tenemos ya un poco baja la batería, ya que al 65% es el promedio en el que la tarjeta comienza a dar marcha sobre el motor ventilador. ¿Por qué digo eso? Porque ahí es donde nos entrega cerca de 2.6, 2.7 voltios. Cuando aquí por la batería que está baja nos está entregando tan solo 1.8, 1.9.
Entonces, en lugar de que el 65% sea de 5 voltios, aquí tenemos el 65% de una batería baja como de unos 4.5 voltios. Entonces, por eso es que tenemos ese resultado. ¿De acuerdo? Realmente el refrigerador emana un voltaje de 2.7. Allí debería de ser 2.6, 2.7, pero tenemos un ancho de pulso de cerca del 86%. La velocidad del motor ya es máxima, ya es la máxima velocidad aparentemente. Y tenemos el voltaje de 2.6, 2.7, que es el ancho de pulso, vuelvo a repetir, con el que el microcontrolador de esta tarjeta inicia el trabajo del ventilador. Vamos a subir al 90%. 90% de duty cycle y tenemos ya 2.7 voltios. 2.7 voltios. Aquí a un lado les dejo una imagen. En la esquina les pongo una imagen de la lectura que yo tomé directamente desde un refrigerador al inicio del trabajo, cuando comienza a trabajar el fan, que es precisamente a esta lectura que estamos viendo aquí, 2.7 a 15.7 kHz. En este caso tenemos 15.8. Vuelvo a repetir, por la tolerancia del aparato. Voy a ver si subirlo al 99. Tenemos ya casi el 100% del trabajo del ventilador. Se escucha incluso su velocidad, 3.1 voltios. Vean que ya casi se cierra esa línea y hemos llegado a 3.1 voltios. Ahí deberíamos de tener más voltaje, pero vuelvo a repetir, la pila de este aparato ya está baja, no nos está entregando los 5 voltios, nos está entregando un poquito menos de 5 voltios, por eso el promedio de 99% para esta carga de batería es de 3.1 voltios. Si lo pasamos al 100%, vean, aquí ya deberíamos de tener 5 voltios y tan solo tenemos 3.4. La pila está baja, allá tenemos una línea, no hay frecuencia. Si nosotros pasamos del 100 directamente al 0, el ventilador se apaga. ¿De acuerdo? Y se repite la secuencia. 49%, 50%, 51%, 70%. Y así es como trabaja por esa modulación de ancho de pulso.